Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Romanos, el capítulo 6. ¿Qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? Como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. Una representación de su muerte nos injertó en él, pero compartiremos también su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que estaba en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. ¿Hemos muerto? ¿No es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, hay una muerte y es un morir al pecado de una vez para siempre. Y hay un vivir que es vivir para Dios. Así también ustedes deben considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No dejen que el pecado tenga poder sobre este cuerpo. Es un muerto, y no obedezcan a sus deseos. No le entregues sus miembros, que vendrían a ser como malas armas al servicio del pecado. Por el contrario, ofrézcanse ustedes mismos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, y que sus miembros sean como armas santas al servicio de Dios. El pecado ya no los volverá a dominar, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Díganme, ¿el hecho de que ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entrega a alguien como esclavos, pasan a ser sus esclavos y obedecen sus órdenes. ¿No es así? Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que obedeciendo a la fe alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado, pero han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado y, liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de justicia. Ven que uso figuras muy humanas, pues tal vez les cueste entender.
Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron de sus cuerpos los esclavos de la impureza y del desorden. Conviértanlos ahora en servidores a la justicia verdadera para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado, se sentían muy libres respecto al camino de justicia. Pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, hemos leído la palabra de Dios. De la lectura que hemos escuchado el día de hoy, ¿qué es lo que hoy Dios nos dice para nuestra propia vida, hermanos? Hoy Dios nos invita a ti y a mí, hermanos, a que nos entreguemos realmente al servicio de Dios y nos alejemos del pecado. Hoy Dios nos invita a que tú y yo nos entreguemos al servicio de Él y nos alejemos del pecado, del cual ya hemos sido liberados nosotros por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios dice, si ya han sido liberados del pecado, ¿cómo pueden volver al pecado? Fíjate qué palabras, Dios dice, si ustedes ya han sido liberados del pecado o del yugo del pecado, ¿cómo es posible que vuelvan otra vez al pecado? ¿Cómo es posible que nosotros, siendo liberados del yugo del pecado, dice la palabra de Dios, que volvamos al pecado? Por eso es que hoy Dios nos invita que en vez de volver al pecado, mejor nos entreguemos realmente al servicio de Dios, al servirle a Él. Porque al servirle a Él, al servirle a Dios, nosotros nos vamos a ir limpiando y santificando para poder alcanzar la vida eterna. Pero si realmente nosotros no decidimos entregarnos al servicio de Dios, sino que decidimos seguir con nuestra vida como la llevábamos antes de conocer a Dios, cuando estábamos envueltos en el pecado, cuando el pecado nos tenía agarrados. Si nosotros decidimos seguir ese camino, en vez de seguir a Dios, dice la palabra de Dios que el pago del pecado es la muerte. O sea que si nosotros decidimos seguir llevando la misma vida desordenada que llevábamos antes de conocer y acercarnos a Dios, dice la palabra de Dios que al final del camino, el precio del pecado, dice la palabra de Dios, que es la muerte. Por eso es que hoy Dios nos recuerda y nos dice que cómo es posible que si tú y yo hemos sido liberados y muertos al pecado, ¿cómo es posible que volvamos a vivir en el pecado?
es algo que debemos de analizar y entender. Por eso es que hoy Dios nos invita a que realmente mejor nos pongamos al servicio de Dios. Porque poniéndonos realmente al servicio de Dios, nosotros vamos a irnos limpiando de toda esa muchedumbre y de toda esa podredumbre que tenemos del pecado. Nos vamos a ir limpiando y nos vamos a ir purificando, sirviendo realmente a Dios. Y vamos a poder alcanzar la vida eterna. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya explicando y diciendo. La palabra de Dios nos empieza diciendo: si hemos muerto al pecado y hemos sido liberados del pecado, ¿cómo volveremos a vivir en el pecado? Tú y yo ya hemos sido liberados y hemos sido muertos del pecado, hermanos. Hemos sido liberados de las garras del pecado. Entonces Dios dice que cómo es posible que si tú ya fuiste liberado del pecado, cómo es posible que tú mismo decidas volver a vivir en el pecado. Entonces, ¿dónde está realmente el valor que se le tiene que dar al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo para liberarnos del pecado? ¿Dónde está realmente el valor y el significado que le tendríamos que dar, hermanos? Si fuimos liberados del pecado y seguimos viviendo en el pecado, entonces quiere decir que el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí no tiene ningún valor, ni le hemos dado el valor y el significado que realmente se merece. Dice: como ustedes saben, todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Al ser bautizados en Cristo Jesús, tú y yo ya hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Por lo tanto, hemos sido sumergidos en su muerte. ¿Y qué sigue diciendo la palabra de Dios? Por este bautismo en su muerte, fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. O sea que por medio del bautizo de Cristo Jesús, nosotros tenemos y empezamos una vida nueva. Una vida de liberación. ¿De liberación de qué? De liberación de lo que nos tenía agarrados, que es el pecado. El pecado nos tenía liberados y agarrados a nosotros, hermanos. Pero por medio del bautismo en Cristo Jesús y del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, hemos sido liberados y hemos sido muertos al pecado para poder, dice la palabra de Dios, empezar una nueva vida. Una nueva vida en la que Dios quiere que tú y yo nos pongamos realmente al servicio de Dios, para que por medio del servicio de Dios nosotros nos vayamos limpiando y purificando, y así poder alcanzar ¿qué? La vida eterna. Entonces, fíjate, dice la palabra de Dios que por medio del bautismo tú y yo empezamos una nueva vida. ¿Tú qué has hecho con esa nueva vida, hermano? ¿Qué has hecho tú con esa nueva vida? Realmente con esa nueva vida que Dios te ha brindado por medio del bautismo en Cristo Jesús, ¿realmente has hecho algo bueno con esa nueva vida? ¿O qué has hecho? ¿O sigues viviendo en el pecado?
¿O sigues llevando tu vida desordenada, como la llevábamos anteriormente que conociéramos a nuestro Dios, anteriormente que conociéramos a nuestro Señor Jesucristo? Nosotros llevamos una vida desordenada, una vida en la cual el pecado nos tenía envueltos y nos hacía ver y creer que todo lo que hacíamos en la vida era normal. Si nos peleábamos, si insultábamos, si nos faltábamos al respeto, cualquier cosa, el pecado nos lo hacía ver como que era una vida normal, hermanos. Pero cuando nos acercamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo y nos empieza a abrir los ojos y nos empieza a decir que realmente eso que estábamos haciendo en nuestra vida está mal. ¿Por qué? Porque lo único que estábamos haciendo es llevar nuestra vida a la muerte. Y recordemos que Dios no quiere que tú mueras, hermano. Dios quiere que tú vivas. Y sigue diciendo la palabra de Dios: como ustedes saben, el hombre viejo que estaba en nosotros ha sido crucificado con Cristo. El hombre viejo. El hombre que vivía en el mundo. El hombre que estaba atado al pecado. El hombre que era prisionero del pecado, dice la palabra de Dios, que ese hombre viejo ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvas más al pecado, hermano. Fíjate, las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas, hermanos. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas. O sea que has sido liberado de las garras del pecado, hermanos. Es algo que nosotros debemos de analizar y entender y comprender. ¿Cómo es posible que si tú has sido liberado del pecado, sigas viviendo en el pecado? Entonces no valoras ni le das el significado realmente a lo que Dios hizo por medio de su Hijo, al sacrificio que entregó nuestro Señor Jesucristo para la liberación de nuestros pecados, para la liberación de todos nuestros pecados. Si tú sigues viviendo en el pecado, entonces quiere decir que no has entendido lo que Dios hizo por ti, hermano. Si tú sigues viviendo en el pecado, quiere decir que entonces no has entendido y comprendido realmente el significado del sacrificio que hizo Jesucristo por ti y por mí, hermanos. Pero seguimos dejando que la palabra de Dios nos siga diciendo. Dice la palabra de Dios: hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto junto a Cristo, debemos creer que también viviremos en Cristo, hermanos. Dice la palabra de Dios que por medio del bautismo nosotros también fuimos muertos en Cristo por medio del bautismo. Entonces dice la palabra de Dios: si tú has sido muerto en Cristo, también debes de entender. Si hemos sido muertos junto con Cristo, debemos de entender que también viviremos con Él, con Cristo. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre él. Así pues, hay una muerte, es un morir al pecado de una vez para siempre. La muerte es morir al pecado. La muerte es liberarte del pecado, hermanos. Entonces, si tú ya fuiste liberado del pecado, si tú ya fuiste libre del pecado, ¿por qué vuelves a vivir en el pecado, hermano? Y sigue diciendo la palabra de Dios:
Así también ustedes considérense mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo. Considérense muertos al pecado, muertos para el pecado, liberados del pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Estás muerto al pecado, hermano, pero estás vivo. ¿Para quién? Para Dios y Cristo, para el servicio de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que Dios hoy nos dice? Hoy Dios nos dice que nos entreguemos al servicio de Dios y nos alejemos realmente del pecado, porque tú y yo ya fuimos liberados del pecado. Ya no tenemos por qué estar en el pecado porque ya fuimos liberados. Y si aún seguimos estando en el pecado, entonces qué triste, hermanos, porque entonces realmente no hemos entendido y comprendido y valorado lo que Dios hizo por nosotros. No hemos entendido ni valorado el sacrificio que Jesucristo hizo por mí y por ti, hermano. Eso sí es muy triste. Entonces debemos, nosotros, hermanos, nosotros debemos de esforzarnos día tras día de alejarnos del pecado y entregarnos día tras día al servicio de Dios. Porque entregándonos día tras día al servicio de Dios, dice la palabra de Dios que nosotros nos estaremos limpiando de la impureza del pecado, de la mancha que deja el pecado en tu alma. Nos estaremos limpiando y nos estaremos purificando. ¿Para qué? Para así poder alcanzar esa vida eterna, hermanos. Y dice la palabra de Dios: dice la palabra de Dios, y con estas palabras terminamos. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. Hermano, tú ya has sido liberado del pecado. Ahora Dios nos dice: tú que has sido liberado del pecado, tú que ya fuiste liberado del pecado, hoy Dios nos invita a que realmente nos entreguemos al servicio de Él. Porque dice la palabra de Dios: ahora en cambio, siendo libre del pecado, tú ya eres libre del pecado, hermanos. Ahora sirve a Dios y trabaja para su propia santificación. Al servir a Dios estamos trabajando para nuestra propia santificación. Estamos trabajando para limpiarnos y purificarnos, hermanos. Y dice la palabra de Dios, y al final está ¿qué? Al final está la vida eterna. Sirviendo a Dios, nos empezamos a limpiar, nos empezamos a purificar y nos vamos santificando en nuestra vida, hermanos. Y al final de nuestra vida, dice la palabra de Dios, que encontraremos la vida eterna. Por eso es que Dios nos invita a que realmente nos pongamos al servicio de nuestro Padre y Dios Yahvé por medio del Señor Jesucristo, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el pecado paga un salario y es la muerte. El pecado paga un salario y es la muerte, hermanos. Entonces, si tú sigues viviendo en el pecado, después de que Jesucristo, por medio del sacrificio, te liberó del pecado, pero tú sigues viviendo en el pecado, dice la palabra de Dios que al final el salario del pecado va a ser la muerte, hermanos. Y recuerda, Dios no quiere que ninguno de nosotros muramos.
Dios quiere que todos vivamos. Por eso es que nos invita a que realmente nos entreguemos a servirle a Él, al servicio de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y con esto vamos a terminar. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. La vida eterna, la promesa más grande que Dios ha hecho para todos nosotros. Dice la palabra de Dios que en cambio es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Es el don de Dios que ha puesto en Cristo Jesús nuestro Señor para que tú y yo podamos alcanzar la vida eterna. Siempre y cuando realmente nos entreguemos al servicio de Dios y nos esforcemos día tras día por alejarnos realmente del pecado, porque ya no somos esclavos del pecado, hermanos. Somos libres porque hemos sido liberados del pecado, para así poder servir realmente a nuestro Padre y Dios y único Yahvé por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación, hermanos, a que escuchemos atentamente lo que Dios nos dice por medio de su palabra, a que la cojamos en nuestras manos y la metamos en nuestro corazón. Pero lo más importante, que la pongamos en práctica en nuestra vida. Porque al ponerla en práctica, acuérdate, al poner la palabra de Dios en práctica en tu vida, primero estamos siendo obedientes a lo que Dios nos dice. En segunda, por medio de ponerla en práctica, nosotros vamos cambiando. ¿Cambiando a qué? Al hombre nuevo que Dios quiere que seamos. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido haciéndole una oración a mi papito hermoso y Dios te bendiga. Padre, Dios amoroso y verdadero, gracias te doy, mi Dios. Gracias te doy por el grande amor que tú tienes sobre todos nosotros. Gracias te doy, Padre Yahvé, por la vida que nos has dado, por la salud y las fuerzas que nos han permitido incorporarnos día tras día y hacer nuestras actividades, oh Padre Yahvé. Gracias por los alimentos, el techo y las bendiciones que tú derramas sobre todas nuestras personas. Te quiero pedir, papito hermoso, a que nos ayudes a que podamos entender y comprender las palabras que tú nos dices por medio de la Biblia, a que podamos entenderlas y comprenderlas y a que las podamos poner en práctica en nuestra vida, para así poder hacer los cambios que tú quieres que hagamos en nuestra vida, oh Padre Dios. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. También queremos alabarte y glorificarte hoy en este día, papito hermoso, porque solo tú eres digno de ser alabado y glorificado, y nosotros queremos alabarte por medio de esta alabanza, agradeciéndote todo lo que haces por nosotros, porque sabemos que con nada podemos pagarte, pero sabemos que sí podemos ser agradecidos, y nosotros queremos ser agradecidos ante ti por medio de esta alabanza, oh Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé.
Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto he esperado que me hablaras. Cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. De tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, por ti fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Sé bien que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartas. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Una vez esté cargado, he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti porque te amo. Nadie te ama como yo. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Cuídense donde quiera que anden. Acójanse del brazo poderoso de mi Padre, el único y Dios verdadero Yahvé. Acójanse al manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo los acompañe por siempre y eternamente. Amén.